Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte acerca de la importancia del lenguaje cinematográfico y sus elementos. Tenemos ahora el montaje, que como ustedes sabrán, pues es el proceso por el cual se selecciona, se ordena y se unen todos los planos que se filmaron durante pues el proceso de filmación de la película. El montaje va a establecer una secuencia histórica junto con el ritmo y el tono de la película y pues establece también cómo el espectador va a percibir el espacio y tiempo de la película. Luego tenemos la fotografía, también conocida como cinematografía. Es la composición visual de la escena. Por ejemplo, tenemos el uso de la luz, del color, de los ángulos y de las sombras. Esto nos ayuda pues a crear una estética acorde al ambiente de la narrativa. Pongamos como ejemplo las películas de vaqueros. O muchas veces también vemos que cuando hay una película o una serie, se puede ver que si es de otro país y se está intentando ver en la película que los personajes están en México, se suele poner un filtro un poco más cálido, como si estuvieran en algunos de los estados donde existe desiertos o hay un clima más cálido. Entonces esto justamente, esta parte de la fotografía es para como establecer un mood, un, un tono de la película y que pueda transportar a los espectadores pues a donde se está moviendo la película. Luego tenemos los tipos de sonido. Existen dos, el diegético y el extradiegético. El primero pues es el que forma parte de la narrativa y de la historia como tal. El segundo va a ser la música y la música de fondo. El primero pues va a tener los diálogos, los efectos de sonido y pues lo demás sería el soundtrack, el tipo de musicalidad que se pone en cada escena y esto se hace pues con el fin de que se le añade realismo a la película y a la escena, además de que se intensifican las emociones. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. ¿Ustedes han intentado ver una película de terror en mute, sin sonido? La verdad es que no dan tanto miedo, pero por eso es importante el sonido. No solamente por el diálogo del personaje para que tú puedas entender lo que pasa en la historia, sino porque el soundtrack, los sonidos como digamos los sonidos del cuchillo, como se ve en Psycho, los sonidos de suspenso, o como cuando estás viendo una película donde hay ataques de tiburones, se escucha primero un silencio y luego una música fuerte o estrendosa. Justamente estos sonidos son los que ayudan a build up a scene, como para que se vaya acumulando este sentimiento y se usa en todas las películas, pero se ve de manera más creativa o se utiliza de una manera más intensa en las películas de terror. Luego tenemos la dirección del arte, que pues tiene la tarea de encargarse del diseño, la estética visual y los elementos físicos de la película como tal. Serían los escenarios, el vestuario y la utilería. Eso también pues contribuye a definir la atmósfera de la época en la que se va a desarrollar la película y le da coherencia. Por ejemplo, si tenemos una película que el set es en el espacio, obviamente se tiene que hacer un diseño que vaya acorde al lugar donde se desarrolla la historia. Va a haber naves espaciales, la ropa va a ser distinta, tal vez no tengan objetos cotidianos como los celulares, o digamos que estamos viendo una película que está ubicada en los 80s o en los 90s, o en las películas de época. Obviamente, pues todo tiene que cambiar. Tiene que cambiar el vestuario, el maquillaje, los cortes de cabello, incluso de los personajes, todo eso para pues darle coherencia a la historia que se está llevando. Ahora, ¿por qué serán todos estos elementos tan importantes para el análisis cinematográfico? Primero me gustaría empezar con que el análisis cinematográfico va a ser lo que examina cómo los elementos visuales, auditivos y narrativos se combinan para transmitir un significado y provocar emociones al espectador cuando está viendo una película.
Cada uno de estos elementos o componentes del lenguaje cinematográfico es una herramienta que utilizan los cineastas, los directores, incluso pues los guionistas, ya que igual ellos van a escribir toda la historia, pero en producción tienen que hacer que todo lo que el guionista puso se pueda sentir, y ahí es cuando vienen muy útiles estas herramientas. Y se utilizan pues para contar las historias de manera más efectiva. No se pierdan del próximo video y nos vemos. Luego les traeré una película para analizar o tal vez más elementos de la cinematografía. Que estén bien y nos vemos en otro episodio de El Ojo del Cine.